Gobernador de la provincia. Vamos a comenzar esta entrevista. Pablo va a comenzar, Ramiro y Alberto, luego sigo yo. Venía Pablo, se complicó, ya es la segunda, no hay segunda sin tercera, esperemos que la tercera sí vengas, Pablito. Sabemos que el presidente está llegando y no te podías cruzar, así que gusto de saludarte y bienvenido al diálogo. Hoy hay una explicación en la gobernación de lo que va a ser el plan de seguridad. Ramiro, arranque usted. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Por favor, primero confírmanos que nos estás escuchando bien, por favor. Buenos días, Ramiro, Eduardo, amigos en la cabina y todos los radioescuchas de 99, los escucho fuerte y claro. Sí, efectivamente, está llegando en unos momentos el presidente y con él vamos a dirigirnos a una serie de acciones importantes para la seguridad y para la reactivación de la provincia del Guayas, y hoy justamente en horas de la tarde estaremos presentando el plan de seguridad junto al presidente y junto al ministro. ¿Puedes adelantarnos algo, Pablo? Sí, este es un plan de seguridad que se ha venido trabajando durante varios meses. Ustedes recordarán que acá estuvo el viceministro de Seguridad, Max Campos, trasladando su oficina, su despacho de Quito a Guayaquil, y aquí estuvo trabajando durante casi 2 meses, y en ese tiempo se trabajó una serie de submesas técnicas para organizar un plan de seguridad integral focalizado en Guayaquil. Esas mesas técnicas incluían a personas y colectivos de la sociedad civil, no solamente de los gobiernos autónomos descentralizados, de empresas de seguridad privada, de sociedad civil, como les digo, inclusive de la prensa, de la academia. Entonces se armó un plan robusto, fortalecido, enriquecido de trabajo, y también pues con los lineamientos estratégicos y tácticos de lo que hay. Igual se incluyeron algunos nuevos elementos, completamente integral. Es un plan focalizado para Guayaquil. Es un plan que yo te diría que se basa en la premisa de que si haces lo mismo, los resultados son similares. Tienes que hacer cosas diferentes para tener resultados distintos y contundentes. Entonces, es un plan que va a estar en acción de manera inmediata, que cuenta con nuevos recursos para la Policía Nacional, específicamente para la ciudad de Guayaquil, y es un plan de acción que va a ser muy importante para seguir avanzando con ese objetivo de recuperar la seguridad ciudadana. Pablo, entiendo que hay medidas que no las puedes decir, y porque si no, no son, primero, si no, no son eficientes ni eficaces, pero hay otras que nos puedas comentar, ¿como cuáles? Claro, en el tema de seguridad hay la sensibilidad siempre de que lo que se va a hacer no se lo cuenta antes, sino después sobre hechos consumados. Por dar un ejemplo concreto de algo que estamos viviendo ahora. Justamente el día de ayer, junto al general Pablo Ramírez, que es la cabeza del SNAI a nivel nacional, visitamos la Roca, estuvimos en La Roca constatando cómo estaban los 5 PPL que llegaron de la cárcel del Turi de Cuenca. Y esto es algo que nosotros meses atrás habíamos dicho sin entrar en detalle. Me refiero a que íbamos a tener esa cárcel lista, esa cárcel que en su momento había sido de máxima seguridad, pero que de ahí se la había dejado botada durante, qué sé yo, pues una década. Nosotros habíamos dicho de que la íbamos a fortalecer y que ahí se meterían a los cabecillas en el momento que sea, y en el momento que sea, pues lo íbamos a comentar. Entonces, claro, todo ese trabajo que se ha venido haciendo ha sido silencioso por temas de seguridad, pero ahí ya están unos resultados. Hoy ya están ahí esos cabecillas. Y déjenme decirles que si hay una cárcel que a nivel nacional, y obviamente en Guayaquil y en Guayas, los delincuentes y criminales le tienen pavor, es La Roca. Y déjenme contarles por qué. En La Roca tú tienes un régimen que es 23-1. Eso quiere decir que 23 horas del día la persona privada de libertad. Recuerda que esta es una cárcel de máxima seguridad, cumpliendo con todas las normas internacionales y derechos humanos, pero 23-1, 23 horas al día, la persona privada de libertad está dentro de su celda. 1 hora al día sale de la celda a un patio que tiene las medidas estándar internacionales, pero que es un patio pequeño. Entonces, y eso es de manera indefinida. Entonces, claro, una persona privada de libertad que está en una cárcel de mínima o de mediana seguridad, que pasa a una Roca donde es máxima seguridad y tienes un régimen de 23-1 y tienes todo el tiempo
los ojos del peso del Estado sobre ti, pues algo que no le hace gracia a nadie y todos tratan de evitar eso. Y por eso se ha dicho que esa cárcel de máxima seguridad, que se la tiene fortalecida, que hoy ya estamos recibiendo a estas personas privadas de libertad, se seguirá llenando cuantas veces sea necesario. Recordemos que tiene una capacidad para alrededor de 180 personas privadas de libertad, con los cabecillas que sean necesarios, en caso de que hubiera algún tipo de complicación en cualquier cárcel de Guayaquil, del Guayas o del Ecuador. Así que ese es un ejemplo concreto de cosas de seguridad donde nosotros no podemos anticipar en detalle todo lo que vamos a hacer, pero dimos luces de cuál era el camino. Hoy lo hemos hecho y lo hemos demostrado. Ok, Pablo, te paso con Alberto Quintana, que continúa con la entrevista. Gobernador, gusto enorme siempre. Tal vez debe de ser frustrante, ¿no? Para alguien que siempre ha estado en la actividad empresarial privada, ir a lo público y encontrarse con que las cosas no van con la celeridad. Me imagino que le pasa al señor presidente de la República también, ¿no? Con la misma celeridad. ¿Y a qué me refiero? Me parece muy bien el tema de lo de La Roca, porque hay muchos cabecillas de estas organizaciones narcosindicales que consideran de que están en un vacacional, ¿no? En el recinto carcelario, en la penitenciaría, quieren suites de primera, con buen whisky, etcétera, etcétera. Entonces, la preguntaba, porque entiendo, ustedes estaban ayer visitando La Roca con el director del SNAI. Pero, por ejemplo, es increíble que no se pueda terminar de bloquear el tema del acceso a las llamadas a celulares en todo ese recinto penitenciario a lo largo de la vía Daule, ¿no? Los 4 recintos carcelarios que hay. No se puede bloquear totalmente. Seguimos con el déficit del tema de los escáneres, tanto en las cárceles como en el tema de los puertos. Y eso es algo que va abonando, que va contribuyendo. Yo seguí con mucha atención la semana pasada cuando usted hacía ese ejercicio de rendición de cuentas en la gobernación. Fui obviamente para acompañar y para ver aquello, pues, y le dedicó mucho tiempo al tema de la seguridad, y sé que de las 24 horas del día, gran parte de su portafolio está dedicado a eso, al tema de la seguridad, que es tan medular. ¿Cómo hacer para poder pisar más el acelerador, gobernador, en este tema al cual le hago mención? De acuerdo, y comparto contigo el tema de, uno, hay que tener el sentido de urgencia, y dos, más aún en el sector público, donde, digamos, por naturaleza hay mucha fricción para moverse, ¿no? Por naturaleza son procedimientos burocráticos que no te permiten ir a la velocidad que uno está acostumbrado a hacer en el sector productivo. Sin perjuicio de eso, la visión de este gobierno es una visión de hacer que las cosas pasen, una visión ejecutiva, y yo diría que eso ha permitido, dentro de las limitaciones burocráticas, poder concretar y lograr. Solamente déjame darte un ejemplo concreto. Yo todos los días tengo 2 o 3 encuentros ciudadanos en distintos lugares de la provincia del Guayas, y el encuentro ciudadano comienzo con la pregunta de si yo hubiera venido hace un año, digamos, en abril del 21 o en el mes pasado, en marzo o en febrero del 21, y le preguntaba aquí cuántas personas están vacunadas, por favor levanten la mano, y hago el ejercicio, nadie levanta la mano. Y digo, pero bueno, adelantamos un año, ahora ya estamos hoy, abril 8, qué sé yo, levante la mano el que ya está vacunado, y todo el mundo levanta la mano. Entonces, nos damos cuenta de lo increíble que es que en cuestión de menos de un año, porque el gobierno no tiene ni un año, pasamos de ser un país que, por justamente lo que tú mencionas, por esas trabas burocráticas, por esa desidia, éramos el peor país de la región en vacunar a su población, a ser el país número 1 de toda la región en vacunar a su población. Entonces, esa capacidad de hacer que las cosas pasen está ahí demostrada. Ahora la tenemos que llevar a otros ámbitos. Está el foco de este nuevo enfoque para poder llevar las medicinas a través de las farmacias y tener más, no solamente más celeridad, como tú mencionas, sino transparencia también. Pero yendo al tema de la seguridad que tú mencionas, yo te diría, en el tema del sistema carcelario, yo siempre le recuerdo a la gente una frase que yo le escuché a Fausto Cobo, quien era el director del SNAI, del Sistema Carcelario a nivel nacional,
cuando arrancó el gobierno. Fausto decía que vamos a trabajar por recuperar la soberanía de la penitenciaría. Yo todavía no era gobernador, pero recuerdo que esa frase fue para mí muy potente, porque de alguna manera tú recuperas lo que no tienes, recuperas algo que alguien se ha llevado, alguien ha entregado. Entonces, ese fue el punto de ver un sistema penitenciario en Guayaquil, donde poco a poco esto literal y metafóricamente las restricciones legales están adentro de las cárceles, porque la ley no lo permite. Hay una resolución de la Corte Constitucional que nos sacó a las Fuerzas Armadas de adentro, entonces las tenemos donde pueden y deben estar, que es en el perímetro externo, en el primer gran anillo de seguridad, y el segundo anillo de seguridad que lo constituimos con la policía, en una suerte de preperímetro, y finalmente los guías penitenciarios controlando los pabellones como la ley nos permite. Entonces, dentro de las, llamémoslo, restricciones legales que tenemos, hemos tenido que ser muy creativos dentro de los recursos escasos, porque todos saben que aquí nos sobran policías. Aún así hemos construido campamentos 24/7 en el sistema carcelario ahí adentro, y hoy día, no voy a revelar en este momento dónde va a ser, pero estamos construyendo otros destacamentos de policías y de Fuerzas Armadas, digamos, puntos donde están 24/7, donde inclusive pernoctan en lugares estratégicos de la ciudad de Guayaquil. Podremos a conocer dónde estarán esos puntos, y eso es parte de esa nueva estrategia de armadas juntas dentro de los puntos de dolor de forma permanente, llevando adelante, ya nos ha permitido tener algunos resultados que sí me gustaría compartir. Diría yo 5 cosas rápidas. Cuando uno mira el ranking a nivel nacional, que tiene más delincuentes aprehendidos por la Policía Nacional, es Guayas, los aprendidos, siendo que Guayas, dicho sea de paso, no es la provincia que tiene más policías. Pichincha tiene al menos 5.000 policías más que Guayas, pero Guayas es la provincia que tiene más delincuentes aprehendidos a nivel nacional. Para que tengan una idea, un promedio de alrededor de 43 delincuentes aprehendidos mensualmente en Guayas. Varios delitos, principalmente robo a personas, el número 1, y 2, micronarcotráfico. El segundo dato que les doy, ¿cuál es la provincia que tiene más armas de fuego incautadas a nivel nacional? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más municiones incautadas a nivel nacional? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más bandas delincuenciales desarticuladas? Guayas. ¿Cuál es la provincia que tiene más carros que han sido robados y que los ha recuperado y están en proceso de ser entregados a sus legítimos dueños? Guayas. Es decir, por donde lo mires, así como tenemos los desafíos, también tenemos la productividad elevada. Entonces, eso es importante de verlo en perspectiva. Evidentemente, con mejores estrategias, con más recursos, tanto policiales como logísticos y de equipamiento, trabajando en equipo, podemos atravesar la tormenta y podemos salir adelante. Ok, gobernador, solamente algo, no es pregunta, sino más bien una precisión, ¿no? Porque veo y percibo por los mensajes que me están llegando que la gente entiende que es un plan de seguridad para Guayaquil. Ojo, este es un plan nacional y vale la pena hacer la precisión. Va a ser presentado acá en Guayaquil, pero es el resultado de un trabajo que convoca al nuevo ministro del Interior, ¿no? Al Ministerio de Gobierno, ¿no? A todas las entidades del Ejecutivo que precisamente han delineado esta temática. Y rápidamente decirles, ¿no?, que de acuerdo a algo que ya había adelantado el ministro Patricio Carrillo, no se van a centrar únicamente en el tema carcelario, sino que es el ataque a la arremetida delincuencial
en las calles, el tema del control del microtráfico, del tráfico a alta escala y el control en fronteras por el ingreso de armas. Básicamente yo creo que es válido, Eduardo, dejar esta precisión, ¿no? Porque como es que lo escuchaban al gobernador también, claro, el gobernador habla como representante del Ejecutivo acá en el Guaya, pero es importante hacer la precisión. Este plan que se denomina estratégico para la seguridad ciudadana va a tener pues el componente de abarcar todo el país, Eduardo. Sí, Pablo, una vez más, gusto de saludarte. Te esperamos la próxima, esperemos que la tercera sea la vencida, que vengas. Y lo entendemos. Mira, estuvimos la semana pasada, hoy hace 8 días, en tu despacho, en la gobernación, con el ministro Carrillo, con el ministro Jiménez, con la ministra Brown, estuviste tú y el secretario Bonilla. Y entonces yo hice una pregunta respecto al tema que Alberto habla en general de todo. Entonces lo que el ministro Carrillo supo decir es que era una integralidad, que tenían que tomarse no una medida, sino varias medidas en conjunto, que es algo que mucho tiempo Ramiro y Alberto nos lo comentó aquí Mario Pazmiño, buscar alguien que coordine la acción, en este caso ya es el Ministerio del Interior, ¿verdad?, que coordine la acción de las Fuerzas Armadas, de la Policía, del Ministerio de Gobierno y de todos los organismos para poder hacer eso. ¿Por allá van las cosas? ¿Sí me escuchaste, Pablo? ¿O no? Sí. Ya, perfecto. ¿Por allá van las cosas, Pablo? O sea, sí, como decíamos hace un momento, un poco la premisa es hay que hacer cosas diferentes para tener resultados distintos y contundentes. Eso por un lado. Por otro lado, siempre es importante ese trabajo conjunto de las fuerzas de orden público. También el hecho de haber dividido el Ministerio de Gobierno en un ministerio especializado en la gobernabilidad, en la política propiamente de gobierno, y otro Ministerio del Interior o de la Seguridad específicamente, al mando de un general retirado de la policía, justamente, son parte de los elementos que hacen que sea muy potente lo que se está implementando en estos momentos. Y sí, efectivamente, lo que se lanza el día de hoy, sin perjuicio de sus alcances nacionales, pues hoy nos vamos a concentrar en Guayaquil, y yo como gobernador del Guayas lo que he estado peleando es para tener más recursos extras adicionales para Guayas, dado que en Guayas tenemos a Guayaquil y nuestra ciudad capitana no solamente pues tiene la potencialidad al ser puerto de estar en caras, y también nos expone justamente el hecho de armas ilegales y los dólares también. Por eso es tan importante fortalecer la seguridad en puertos como parte de ese plan, y eso es parte de lo que hoy también vamos a estar conversando. Eso es un elemento clave. Yo siempre digo, Eduardo, Guayas no procesa ni droga ni armas. Entonces, cuando incautamos drogas y armas en Guayas, evidentemente han atravesado las fronteras, no solo las nacionales, sino pues intercantonales, interprovinciales. Han hecho todo un recorrido hasta llegar acá, y tenemos que trabajar de manera integral, policía, Fuerzas Armadas, las demás autoridades, para impedir que eso suceda. Y por ahí un poco también van los elementos de este nuevo plan integral de acción de la seguridad, y que nos vamos a estar enfocando desde la Gobernación del Guayas para el impulso en Guayaquil. Pablo, la señora alcaldesa de Guayaquil ha dicho ayer, la he visto públicamente, lo ha comentado varias veces, que el gobierno hace, pero no es suficiente, y decía ayer que ella, aparte de las camionetas que donó, les pone el chofer, les da la gasolina, la alimentación. Si esto es verdad, ¿por qué esto no lo puede hacer el gobierno nacional, Pablo? A ver, lo primero, yo soy una persona convencida en el trabajo en equipo. Okay. Creo en la sinergia, y creo que cuando todas las autoridades estamos trabajando en equipo, eso es bueno. Tal vez los resultados no son de la noche a la mañana, pero ese es el camino correcto. Y creo que es lo que la gente quiere y lo que se necesita. Si yo hablo solamente, si hablo solamente con el sombrero de ciudadano, pues eso es lo que quiero ver de las autoridades, que estén coordinando. Habiendo dicho eso, también hay que entender que
en la alcaldía, pues este es un año preelectoral, y desde la tarima, pues la tarima aguanta todo, ¿no? Entonces desde la tarima se dice que hace falta que el gobierno haga tal o cual cosa, pero yo les digo algo, yo todos los días estoy en los barrios, en el Guayaquil y en el Guayas Profundo, y desde el barrio es distinto lo que se puede escuchar de la tarima, porque desde el barrio lo que también la gente te dice, el que me quiera acompañar lo puede constatar, es: gobernador, aquí tenemos un parque que está botado hace mucho tiempo, gobernador, ayúdenos con el alcantarillado, el agua, ayúdenos por favor con la recolección de basura, ayúdenos con esta vía de aquí que hay un problema donde no están controlando el tránsito. Hay muchos problemas en la ciudad, pero yo creo que la forma de solucionarlos no es verlos desde la tarima, porque ahí tal vez uno se puede marear o confundir, sino verlos desde la calle, desde escuchando a la gente. Y eso es lo que hacemos en la gobernación, Eduardo, todos los días: escuchar y resolver problemas reales de la gente en el ámbito de competencia del gobierno y coordinando con las demás entidades los demás ámbitos de competencia. Entonces yo creo en el trabajo en equipo, creo también que, ya siendo muy específico, en el tema de seguridad de Guayaquil, la Policía Nacional en Zona 8 tiene algo así como poco más de 600 patrulleros y algo así como un poco más de algunos cientos de motos, digamos. Entonces, todo lo que cualquier entidad pueda aportar es positivo y suma todo, y es bienvenido porque este es un trabajo de todos. Pero claro, pues sumar más de 600 vehículos y que luego alguna entidad nos esté dando una pequeña cantidad, eso es bueno, pero eso no, digamos, no quiere decir de que esa pequeña cantidad que se aporte sea la totalidad de todo lo que se dispone. Entonces yo creo que aquí el mensaje es trabajar en equipo, seguirlo haciendo, se lo ha hecho, hay que seguirlo haciendo, independientemente de que desde la tarima electoral se quieran plantear otros temas. Dos preguntas rápidas y finales, Pablo. La primera, ¿dijo el ministro Carrillo en la reunión pasada, o fuiste tú, que nos faltaban policías a Guayaquil, que Quito tenía más policías que Guayaquil? Pero dijo de algunos. Esto es verdad. ¿Cuánto es la diferencia o cuánto es lo que requeriríamos para tener una media más normal? Sí. Para estar con el estándar internacional, que es de la ONU, de 4 servidores policiales cada 1000 habitantes, en Guayas faltaría alrededor de 4000. Con 4000 más tendríamos el numérico justo para estar de acuerdo al estándar internacional, haciendo una precisión, siempre y cuando ese numérico, esos 4000, vengan al eje preventivo. Menciono esto porque hay distintas áreas donde pueden estar los policías. El eje preventivo, que es en la calle, digámoslo así, patrullando en la calle, también puede estar en el eje investigativo, unidades de investigación, de inteligencia, apoyo logístico, apoyo administrativo. Entonces, el número, la respuesta concreta es 4000, y específicamente para el eje preventivo o la calle es donde tenemos que ir fortaleciendo ese número, que, como hemos dicho, de la noche a la mañana no se lo logra. Formar un policía toma 2 años, un oficial de policía toma 4 años, pero en el tiempo del gobierno sí se lo puede lograr, más aún si trabajamos en equipo con los municipios, porque yo les contaba que el 50% de las llamadas de alerta ciudadana al ECO 911 del gobierno en el año pasado fueron para que el policía vaya a lidiar con incivilidades, cuando tienes algún vecino que está haciendo un escándalo, libando, fumando, y la gente llama que le mandan la policía. Entonces, si los policías metropolitanos que no están armados por ley pueden contribuir ayudando a solventar este tipo de incivilidades, liberan recursos de policías, de la Policía Nacional, armados, para eso sí, enfocarlos en lo que hay que enfocarlos, que es crimen, delincuencia, narco y microtráfico. Solo una pregunta, te dije que eran 2 breves. Polibio Córdoba de Sedatos presenta una estadística de inseguridad, te la voy a leer. Esto es lo que piensan los ciudadanos. En el gobierno anterior al de Lenín Moreno, en mayo de 07, era 15% la inseguridad, violencia, delincuencia, narcotráfico. En abril del 17 esto subió a 16%. En la presidencia de Lenín Moreno, esto a julio del 17 subió al 16%, y en mayo 21 bajó al 7%.
A junio del 21, Pablo Arosemena, la percepción era del 10% y ahora marzo 22 es del 26%. Es decir, es necesario que se haga el tema de la integralidad que hablamos con todas las autoridades para bajar el índole de percepción ciudadana respecto a la seguridad, ¿no? Eso es un comentario respecto a la estadística de Polibio Córdoba. Y de acuerdo, ahí lo mejor es trabajar con esta realidad de tener un plan contundente de seguridad que involucra a todos. Hemos dicho varias veces, la seguridad es un edificio que tiene varios pilares. A veces nos enfocamos mucho en uno de esos pilares, que es policía, Fuerzas Armadas, pero luego hay otros pilares que son tanto o más importantes, ¿no? Por ejemplo, el de la justicia. Todos los días los policías agarran en Guayas 43 delincuentes, les contaba. Pero si luego entran al sistema de justicia y es como una suerte de puerta envolvente que entran y salen, tenemos ahí un problema. Tercer pilar, el pilar de la ley. Tenemos ley que es pro delincuente. En la Asamblea ya van para 3 meses sin tratar el proyecto de ley de seguridad ciudadana, siendo que es el principal clamor ciudadano y no se ha fortalecido la ley del uso progresivo de la fuerza, entre otras cosas, para mejorar la ley de seguridad. Y luego también el tema de los GATS, de acuerdo al COTAT, el Código Orgánico Territorial, los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados tienen corresponsabilidad, también tienen que meter la cuchara en lo que les corresponde en seguridad. Entonces, si trabajamos todos en equipo, podemos fortalecer esa gran edificación de la seguridad ciudadana y con esas acciones contundentes, no solamente estar mejor, sino que vuelva la sensación de tranquilidad, que es para lo que estamos trabajando. Solo es una recomendación, una pregunta, yo sé que te tienes que ir. Gracias a tu intervención se pudo poner luz al puente este que une Urdesa Norte con la Kennedy Norte. Pero a la semana, y yo me imagino que los choros, los delincuentes, los cacos, los gandules, los pillos, etcétera, 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 ya la dañaron de nuevo. Así que pediré tu contingencia y poner una cámara. Lo raro es que el país está adelante ya para poder arreglar nuevamente ese puente, que por ahí camina mucha gente, está el parque lineal, cruzan mucha gente, trotan, y es importante. Eso Pablo. Sí. Hay un comentario que creo que hace un buen cierre de todo lo que venimos hablando. Muchas veces las necesidades de iluminación que la gente me pide, porque la gente me dice, donde hay oscuridad hay inseguridad, pero muchas veces, por ejemplo, en parques, la competencia la tiene el municipio. ¿Y qué es lo que hace la gobernación? No es que decimos, bueno, vaya a preguntar al municipio, sino que nosotros intercedemos, nosotros coordinamos con el municipio y nosotros les resolvemos a los ciudadanos. Entonces, aún no teniendo la competencia, hacemos la coordinación para poder resolver. Y luego, en los lugares donde, fuera de parques o zonas regeneradas, donde la competencia de la iluminación la tiene el municipio, donde en los barrios donde estamos todos los días y donde la tiene el gobierno, te cuento que hemos cambiado más de 10.700 luminarias en barrios en los últimos meses, y eso es algo que lo hacemos en cuestión de 24 o 48 horas. Es decir, ayer estuve en Bastión Popular, hoy va a estar cambiada la luminaria que detectamos ayer. Entonces, eso es algo que la gente lo valora mucho, porque donde hay oscuridad hay inseguridad, y donde hay estrategia de seguridad. Gracias, Pablo Arosemena, por tu gentileza y amabilidad. Te mandamos un abrazo y seguiremos conversando. Cuéntanos más tarde, te llamaremos así sea por teléfono, que nos cuentas cómo fue con el plan, con el presidente y los ministros de seguridad. Un abrazo, Muy bien. Gracias por estar en I99 y en el programa Diálogo. Muchas gracias.